La ausencia de libro, Nietzsche y la escritura fragmentaria, por Maurice Blachot. 16. Nietzsche y la escritura fragmentaria. 5. ¿Cómo comprender la fuerza o la debilidad en términos de claridad y oscuridad? Jacques Derrida. La forma deja escapar la fuerza, pero lo informe no la recibe. El caos, lo indiferenciado sin límites, de donde se desvía toda mirada, ese lugar metafórico que organiza la desorganización, no le sirve de matriz. Sin relación alguna con la forma, inclusive cuando éste se abriga en la profundidad amorfa, negándose a dejarse alcanzar por la claridad y la no claridad, la fuerza ejerce sobre Nietzsche un atractivo hacia el cual él también siente repulsión, bochorno del poder, pues ella interroga el pensamiento en términos que van a obligarlo a romper con su historia. ¿Cómo pensar la fuerza? ¿Cómo decir la fuerza? La fuerza dice la diferencia. Pensar la fuerza es pensarla por la diferencia. Esto se entiende, en primer lugar, de una manera cuasi analítica. Quien dice la fuerza, la dice siempre múltiple. Si hubiera unidad de fuerza, la fuerza no se daría. Gilles Deleuze ha expresado este hecho con una decisiva simplicidad. Toda fuerza está en una relación esencial con otra fuerza. El ser de la fuerza es plural. Sería absurdo pensarlo en singular. Pero la fuerza no es solamente pluralidad. Pluralidad de fuerzas quiere decir fuerzas distintas, que se relacionan entre sí por la distancia que las pluraliza y que son en ella como la intensidad de su diferencia. Es desde lo alto de ese sentimiento de distancia, dice Nietzsche, que uno se arroga el derecho de crear valores o de determinarlos. ¿Qué importa la utilidad? En esa forma, la distancia que separa las fuerzas es también su correlación y, de una manera todavía más característica, es no solamente lo que desde el exterior las distingue, sino lo que desde dentro constituye la esencia de su distinción. Dicho de otra manera, lo que las tiene a distancia desde el exterior es solo su intimidad, por la que actúan y subsisten, no siendo por consiguiente reales, dado que no tienen realidad en sí mismas, sino solo relaciones sin términos. Ahora bien, ¿qué es la voluntad de poder? Ni un ser ni un devenir, sino un patos, la pasión de la diferencia. La intimidad de la fuerza es exterioridad. La exterioridad así afirmada no es la tranquila continuidad espacial y temporal, continuidad cuya clave nos la da la lógica del logos, el discurso sin solución de continuidad. La exterioridad, tiempo y espacio, es siempre exterior a sí misma. No es correlativa, centro de correlaciones, sino que instituye la relación a partir de una interrupción que no une. La diferencia es la retención de la exterioridad. Lo exterior es la exposición de la diferencia. Diferencia y exterior designan la distancia original. El origen, que es la disyunción misma y siempre cortada de sí misma. La disyunción, allí en donde el tiempo y el espacio se juntan disyuntándose, coincide con lo que no coincide, la no coincidente que de antemano aleja de toda unidad. Tal como alto, bajo, noble y noble, señor, esclavo, no tienen en sí mismos sentido, ni valores establecidos, sino que afirman la fuerza en su diferencia, siempre positiva. Es esta una de las más seguras anotaciones de Deleuze. Jamás la relación esencial de una fuerza con otra es concebida como un elemento negativo. También la fuerza siempre plural, si no para Nietzsche, si por lo menos para el Nietzsche que solicita la escritura fragmentaria, parece plantearse únicamente para someter el pensamiento a la prueba de la diferencia, no siendo esta derivada de la unidad ni tampoco implicándola. Diferencia que no se puede, sin embargo, llamar primera, como si, al inaugurar un comienzo, remitiera paradójicamente a la unidad como segundo término, sino diferencia que siempre difiere, y en esa forma no se da jamás en el presente de una presencia, o no se deja aprender en la visibilidad de una forma. Difiriendo en cierta forma de diferir,
y en ese desdoblamiento la sustrae a sí misma, afirmándose como la discontinuidad misma, la diferencia misma. Aquella que está en juego allí, en donde actúa la disimetría como espacio, la discreción y la distracción como tiempo, la interrupción como habla y el devenir como el campo común de esas otras tres relaciones de deficiencia. Puede suponerse que si con Nietzsche el pensamiento ha tenido necesidad de la fuerza concebida como juego de fuerzas y ondas de fuerzas, para pensar la pluralidad y para pensar la diferencia, exponiéndose así a sufrir todos los avatares de un aparente dogmatismo, es porque tiene el presentimiento de que la diferencia es movimiento, o, más exactamente, determina el tiempo y el devenir en donde ella se inscribe, tal como el eterno retorno hará presentir que la diferencia se experimenta como repetición, y la repetición es diferencia. La diferencia no es regla intemporal, fijación de ley, es, como lo ha descubierto Mallarmé poco más o menos, por esa misma época, el espacio en cuanto se espacía y se disemina, y el tiempo, no la homogeneidad orientada del devenir, sino el devenir cuando ése se interrumpe, se intima, y en esa interrupción no se continúa, sino que se discontinúa. De allí sería necesario concluir que la diferencia, juego del tiempo y del espacio, es el juego silencioso de las relaciones, la múltiple desenvoltura que rige la escritura, lo cual equivale a afirmar atrevidamente que la diferencia esencialmente escribe. El mundo es más profundo que lo que el día lo piensa. Con ello Nietzsche no se contenta con recordar la noche estigiana, sospecha mucho más, interroga más profundamente. ¿Por qué, dice Nietzsche, esa relación entre el día, el pensamiento y el mundo? ¿Por qué lo que decimos del día lo decimos también con confianza del pensamiento lúcido y en esa forma creemos tener el poder de pensar el mundo? ¿Por qué la luz y el vernos proporcionan todos los modos de aproximación de los que querríamos que el pensamiento para pensar el mundo esté provisto? ¿Por qué la intuición, la visión intelectual, no es propuesta como el gran don de que estarían privados los hombres? ¿Por qué ver las esencias, las ideas? ¿Por qué ver a Dios? Pero el mundo es más profundo, y tal vez se responda que cuando se habla de la luz, del ser, se está usando un lenguaje metafórico. Pero, ¿por qué, entre todas las metáforas posibles, predomina la metáfora óptica? ¿Por qué esta luz, la cual, en cuanto a metáfora, se ha convertido en la fuente y el recurso de todo conocimiento y ha subordinado así todo conocimiento al ejercicio de una primera metáfora? ¿Por qué este imperialismo de la luz?